Saludos. El tema que discutiremos hoy son las fuerzas y las leyes de movimiento de Newton. Mi nombre es la profesora Elba J. Peña. Vamos a comenzar hablando de las fuerzas. ¿Qué son las fuerzas? Las fuerzas son la acción de acelerar o deformar un cuerpo. Dinámica es la rama de la física que estudia el efecto de las fuerzas sobre la materia. La causa de cualquier interacción entre dos cuerpos es siempre una fuerza. Ejemplo, una pelota al ser bateada, el fluir de la sangre, los planetas girando alrededor del Sol. Otros ejemplos de fuerza, como vemos en la lámina, son al lanzar una bola, al correr bicicleta, al jugar soccer, al jugar tenis, al jugar golf, y vemos la fórmula de fuerza en la cual nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos al gran científico Isaac Newton, que nació en el 1642 y muere en el 1727. Algunas de sus aportaciones fueron que desarrolló el teorema del binomio, el cálculo de probabilidades, descubrió la ley de gravedad. Con esta explicó el movimiento de los planetas, de los cometas y de la luna. También explicó la naturaleza de la luz e inventó el cálculo. Enunció las 3 leyes de movimiento que explican la relación que existe entre la interacción de la fuerza sobre la materia. Aquí vemos a Isaac Newton, ya entrado en edad. Vamos a ver los 4 tipos de fuerzas fundamentales. Vamos a comenzar con la fuerza gravitacional, la cual es la fuerza de atracción entre todos los cuerpos con masa. Es la fuerza más débil dentro de las 4 fuerzas fundamentales, pero es la fuerza que más influye en nuestra vida, ya que esta fuerza gravitacional es la fuerza que ejercen los planetas sobre las lunas sobre el planeta, o el movimiento, ¿verdad?, que los mantiene en órbita alrededor del Sol. También tenemos la fuerza electromagnética, las fuerzas que existen entre las partículas cargadas. Tenemos fuerzas electromagnéticas, ¿verdad?, que son las estacionarias, que son las fuerzas eléctricas, y tenemos que las fuerzas en movimiento son las fuerzas magnéticas, o sea, que existen entre las partículas cargadas en movimiento. Las fuerzas nucleares es la fuerza que se encuentra en el núcleo atómico. Tenemos 2 tipos de fuerzas nucleares. La fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza responsable de mantener ligadas las partículas nucleares. Y tenemos la fuerza nuclear débil, que es la fuerza que se encuentra dentro de las partículas nucleares. Como podemos ver en los diagramas, tenemos un átomo, pues las partículas nucleares se encuentran en el núcleo, ¿verdad?, que son los protones y los neutrones. También tenemos las leyes de movimiento de Newton. Son 3 leyes de movimiento. Comenzamos con la primera ley de movimiento de Newton, que nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza no balanceada. También se le conoce como la ley de inercia, que es la tendencia de los cuerpos a resistirse al cambio en movimiento. Aquí tenemos un diagrama en el cual vemos un velero en un movimiento uniforme. Vemos la fuerza de resistencia del agua que va hacia arriba, y en dirección opuesta
tenemos la fuerza debido al peso. Ambas van a ser iguales en direcciones opuestas, se cancelan y se mantienen sobre la superficie. Igual sucede con la fuerza del viento, que va hacia el lado derecho, y la fuerza del agua, que va en dirección opuesta. Se mantiene en un movimiento uniforme, ya que la fuerza del viento es la que le va a dar la dirección en la cual el velero se mueve. La segunda ley de movimiento de Newton nos dice que una fuerza no balanceada causa la aceleración. Por lo tanto, a esta segunda ley se le conoce como la ley de la aceleración, en donde tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. La F es fuerza, se mide en Newton. Newton es lo mismo que decir kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Tenemos que M es masa, se mide en kilogramos, y la A es aceleración, que se mide en metros por segundo al cuadrado. En la siguiente lámina vemos cómo la segunda ley de movimiento de Newton interviene. Se le aplica una fuerza a un objeto y este se mueve, se desplaza en dirección a la fuerza aplicada. Vamos a ver a continuación ejemplos de unos problemas verbales en los cuales aplicaremos la segunda ley de movimiento de Newton. ¿Cuánta fuerza se requiere para mover una caja 3 kilogramos a 1.25 metros por segundo al cuadrado? Lo primero que hacemos es determinar los datos, donde vemos que la masa es 3.0 gramos y la aceleración es 1.25 metros por segundo al cuadrado. Escribimos la fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora realizamos la sustitución en la fórmula. En masa, 3 kilogramos, en la aceleración 1.25 metros por segundo al cuadrado. Esto es una multiplicación. Lo multiplicamos, nos da 3.75 kilogramos metros por segundo al cuadrado, que es lo mismo que decir 3.75 newton, ya que newton es kilogramos metros por segundo al cuadrado. Ahora tenemos un segundo ejemplo. Calcula la aceleración que adquiere un bloque de madera de 6 kilogramos al aplicarle 30 newton. Al leer el problema, sacamos los datos. Masa es igual a 6 kilogramos, fuerza es igual a 30 newton. Sabemos que newton son kilogramos metros por segundo al cuadrado. Escribimos la fórmula, realizamos la sustitución. En la fuerza los 30 newton, en la masa los 6.0 kilogramos y la A, que es lo que nos pide el ejercicio. Luego intercambiamos newton por kilogramos metros por segundo al cuadrado, y para dejar la aceleración sola multiplicamos el 6 kilogramos está multiplicado a aceleración, por lo tanto dividimos por 6.0 kilogramos a ambos lados de la ecuación y cancelamos los términos que son igual en el numerador y denominador de la fracción. Ahora dividimos 30 entre 6, que nos da 5, y la unidad que nos queda son metros por segundo al cuadrado, y ese es el valor de nuestra aceleración. Tenemos un tercer ejemplo, el cual nos dice que a un proyectil que se le aplican 120 newton se mueve a razón de 4.0 metros por segundo al cuadrado, que calculemos la masa del proyectil. Nuevamente sacamos los datos, donde nos dice que 120 newton es la fuerza, 4.0 metros por segundo al cuadrado es la aceleración, y vamos a calcular la masa. Escribimos la ecuación, realizamos la sustitución,
En la fuerza 120 newton. En la masa pasamos la variable igual porque es el término que vamos a buscar. Y la A, que es aceleración, que es 4.0 metros por segundo al cuadrado. Para dejar la M solita, como está multiplicada por 4.0 metros por segundo al cuadrado, vamos a dividir a ambos lados de la ecuación. ¿Y qué hacemos con los términos que son iguales en el numerador y el denominador? Los cancelamos, porque términos iguales en el numerador y el denominador es igual a 1. Dividimos 120 entre 4 y eso nos da 30 kilogramos, que es el valor de la masa. Ahora veremos la tercera ley de movimiento de Newton. Esta tercera ley de movimiento de Newton se llama la ley de acción y reacción, en la cual nos dice que para cada acción existe siempre opuesta a una reacción contraria, o las acciones mutuas de dos cuerpos están dirigidas a partes contrarias. O sea, lo que nos está indicando que para cada acción va a haber una reacción. Para cada fuerza de acción va a haber una fuerza en dirección opuesta que va a estar ocurriendo. Como por ejemplo vemos en la lámina que tenemos un carro que ha chocado con un árbol, la fuerza del auto hacia el árbol y la fuerza del árbol sobre el auto, acción y reacción. Igual que la pareja, ¿verdad? Ellos están aplicando una fuerza para coger a los niños y los niños le aplican una fuerza hacia ellos. También vemos aquí la fuerza de acción y reacción. Vemos cómo el bote se va moviendo y vemos la acción, que es moverse hacia el muelle, y la reacción del agua en dirección opuesta. Cuando pegamos un puño sobre una mesa, la acción es chocar la mesa y la reacción en la mesa hacia arriba. Cuando vemos un proyectil, se va a mover en una dirección, hacia arriba la acción y hacia abajo la reacción. Nos vemos hasta el próximo tema a discutir. Muchas gracias por su atención.